Ahí está. Muy bien. Bueno. En base a todo lo que había comentado Gastón, y él explicó lo que era la planificación, lo que era el planeamiento, lo que era la programación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el planeamiento en realidad había dos etapas, que una era la planificación, otra era la programación, y todo es ver hacia el futuro, ¿sí? Por lo tanto, el tema de tener que planificar tiene el gran inconveniente de que el futuro es incierto, ¿no? Entonces hay varios problemas que conlleva el hecho de que este futuro sea incierto. Por un lado, tenemos que tratar de ver qué plazo se va a definir para planificar, ¿sí? Hay distintos tiempos de planificación. Cuanto más tiempo uno prolongue o haga un plazo más largo de lo que es la planificación, más riesgoso van a ser los resultados. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se tarda, hay más posibilidades de que haya variación de precios, variación en el mercado. Entonces, la planificación se vuelve los resultados se vuelven más riesgosos, ¿sí? Es más difícil. Entonces, uno de los problemas es ese, ver qué periodo, qué tiempo de planificación hay que considerar. El segundo problema que se enfrenta al planificar es el nivel de detalle, ¿sí? Cuanto más largos son los periodos de planificación, o sea que está relacionado con el punto anterior, menor nivel de detalle se va a obtener, porque justamente hay más desconocimiento de algunos datos, ¿no? Es mucho más complejo. El tercer punto es ver qué método se puede emplear para tener en cuenta el futuro incierto. Y acá, básicamente, en lo que es la planificación, se manejan tres métodos. Uno es lo que se llama técnicas de preferencia, ¿sí? La técnica de preferencia es tratar de considerar valores futuros de acuerdo a los datos que vienen pasando en el presente o en el pasado, ¿sí? O sea, uno, de acuerdo a la tendencia, puede estimar valores de costos o de ingresos hacia el futuro, de acuerdo a lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, uno puede suponer que si los valores son buenos de determinado cultivo, de determinado grano, y bueno, puede suponer que eso va a seguir, la tendencia va a seguir. Eso es relativo, ¿no? Pero es un método. El segundo método se llama método de prospectiva, que en este caso la técnica es tratar de suponer un futuro deseable. O sea, yo voy a hacer determinada cosa independientemente del mercado porque es lo que desea mi empresa o el campo. Muchas veces, por ejemplo, las empresas que son monopólicas tienen esta técnica. Por ejemplo, una empresa que vende insumos o vende tractores, por ejemplo, ¿sí? Y que tiene una gran venta de tractores, y bueno, se puede poner como objetivo vender tal cantidad de tractores independientemente de lo que el entorno, de lo que el mercado, las condiciones climáticas, o la economía vaya a dar en ese tiempo, ¿sí? O sea que lo deseable es lo que se tiene en cuenta en esta técnica de prospectiva. Y la tercera técnica es la de construcción de escenarios futuros. Entonces uno, para prever el futuro incierto, trata de crear o prever distintos escenarios económicos, escenarios optimistas, pesimistas, o escenarios políticos, distintos escenarios políticos o socioculturales, de manera tal de que en el momento que se va ejecutando ese plan, puede encasillarse en determinado plan o en determinado escenario previsto con la anticipación, ¿sí? Esas serían las tres técnicas de los métodos que uno puede utilizar para tratar de aproximarnos lo máximo posible hacia un futuro que en este caso es incierto, obviamente. El tercer problema que se tiene al planificar es el tema de la cuantificación en la planificación, o sea, ver de qué forma yo puedo cuantificar cuánto necesito o cuánto voy a gastar, tanto en los costos como cuánto puede ingresar en la venta de los productos, ¿sí? En este caso,
la cuantificación se tiene en cuenta en la parte física o en la parte monetaria. En la cuestión física es muy fácil, porque eso lo que considera es, por ejemplo, cuántos litros de gasoil voy a necesitar para el plan, o cuántos kilos de semilla, o cuántos litros de, no sé, de un inoculante, por ejemplo. Eso es mucho más fácil porque no hay mayor variación. En cambio, lo monetario es un problema. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de variaciones. Hay variaciones tanto de precios relativos, o sea, relaciones entre insumo-producto, como variaciones por el tema de la variación del poder adquisitivo, ¿sí? Lo que es la inflación. Entonces, ahí es donde se complica el tema, ¿sí? Cuantificar la variación monetaria. En ese caso, ahí hay dos factores, digamos, hay dos posturas, ¿sí? Por un lado, hay un planteo que la inflación es un obstáculo insalvable porque enmascara las señales del mercado, o sea que sí o sí van a influir sobre la planificación. Y la otra postura es que en realidad los precios relativos son los que van a interferir en la planificación, ¿sí? Y no los niveles absolutos, o sea, la relación insumo-producto es la que en realidad es la que más incide en la cuantificación, en la planificación. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O ya me dejaron solo o no? No, estamos. Te seguimos. Bueno, me paran cualquier cosa. Bien. Relacionado a esto, tenemos que hay planes que son inestables. Espera un cachito que tengo problema acá. Ahí les puse en el chat un mail y un teléfono del INDEC para que puedan llamar y pidan los datos de cada municipio. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, pero tengo un problemita con el... Sí, por eso metí el bocadillo. Sí, perfecto, bienvenido sea. Bueno. Bien, bueno. Hay parte de la pantalla que no puedo ver yo. Esperen que tengo un problema con mi compu. Se está tratando de solucionarlo. Ahí está. Bien, bueno, relacionado a esto de la cuantificación monetaria, hay planes que son considerados estables, que son aquellos que ante cualquier variación de precios relativos no se ven afectados. O sea, a eso es llamado un plan estable. El plan inestable es justamente lo contrario, aquel plan que no resiste a cualquier variación de precios relativos. Después estos son terminologías que ustedes lo van a ver en la bibliografía y bueno, la idea es que sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, en cuanto a la cuantificación, un plan es estable o inestable según varíen de acuerdo a variaciones en los precios relativos. Y por otro lado están los planes cambiantes y planes no cambiantes. Planes cambiantes son aquellos que no varían a pesar de que haya inflación, a que haya variación de precios, ¿sí? Un plan cambiante, ¿sí?, es aquel que varía de acuerdo a la incidencia de la inflación. Es donde hay el plan hay que rehacerlo o cambiarlo justamente porque está muy influenciado por el tema de la inflación. Esa es terminología que se va a ver bastante en la bibliografía. Bueno, este es un cuadrito que justamente resume un poco lo que acabo de decir. El tema de que sea estable o inestable con respecto a que sean cambiantes o no cambiantes son independientes, ¿sí? Un plan puede ser estable y puede ser no cambiante, o viceversa. Eso es independiente. Es de acuerdo si se cambia o varían de acuerdo a variaciones en los precios relativos o en la incidencia de la inflación. Por este motivo hay un trabajo interesante que hizo Frank, ¿sí? En la época que yo tenía la edad de ustedes, estamos hablando del 87 al 90, es el momento que Frank hizo un trabajo muy interesante hizo la planificación permanente de un campo, de una empresa agropecuaria chica, ¿sí? Y vio
qué situaciones se daban en ese periodo, ¿sí? En ese periodo justamente en el país hubo 2 hiperinflaciones, hubo 2 momentos críticos económicos, uno fue en el 89 y otro fue en el 90. Y entonces él, justamente ante esas situaciones extremas, vio o concluyó cómo podían ser, o cómo podía influir esto en el tipo de plan que él había ejecutado en el campo en el establecimiento. Y concluyó que la inflación no es un obstáculo para la planificación agropecuaria. O sea, a pesar de haber sufrido 2 hiperinflaciones, las planificaciones se mantuvieron constantes, ¿sí? Y en realidad el factor crítico es la expectativa de precios relativos a causa del mercado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno hace la planificación y piensa, uy, pero ¿qué pasa con la inflación desde el momento que yo arranco con la planificación al momento que yo termino? Sepan justamente que la inflación es un aumento generalizado de precios, pero tanto de precios de los insumos como de los productos. Entonces, en el largo tiempo, no hay variaciones en la planificación. Sí se observan verificaciones cuando hay variación en el mercado, por lo tanto los precios relativos son cambiantes. Entonces eso sí influye en la planificación. No sé si se queda claro el tema. Sí, Cristian. Bueno, este es un trabajo muy interesante, lo pueden buscar, está digital, está en la red de Rodolfo Frank. Muy bien, algunos conceptos utilizados en planeamiento. Vamos a seguir con el tema de terminología. Por un lado tenemos lo que es, y algo ya comentó Gastón en la clase pasada, lo que es el periodo de planeamiento. El periodo de planeamiento es una parte, es una porción, un periodo de tiempo, una porción de tiempo, ¿sí? Que es justamente desde el comienzo hacia el fin del planeamiento. Por otro lado tenemos el horizonte del planeamiento, que es hasta dónde llega el planeamiento. Es el año en el que termina el planeamiento. En el momento donde nosotros damos por concluido el planeamiento. No significa que continúe. El tema es que nosotros definimos un periodo y un horizonte determinado. Y esto es importante, ¿por qué? Y porque uno no puede hacer un horizonte muy lejano, porque justamente lo que habíamos hablado hoy, tenemos el problema de que tenemos mayor incertidumbre porque el futuro es más lejano. Entonces, el horizonte es muy importante definirlo para evitar ese tipo de problemas. Las causas que el horizonte, de tratar de acercar el horizonte lo máximo posible, ¿sí? Es justamente por la inseguridad de los datos, porque hay nuevos datos en la realidad, ¿sí? Pueden surgir datos que no se tenían en cuenta, por los avances tecnológicos, por los cambios en el contexto, ya sean políticos, económicos, etcétera, o por climáticos, cambios climáticos que pueden influir en el tiempo, ¿sí? O porque a medida que pasa el tiempo hay una disminución de ingresos por la cuestión de valores, del precio de los productos. Bien, ahora bien, normalmente en una planificación el periodo está determinado por la vida útil en el caso del planeamiento donde hay una modificación en la infraestructura, la vida útil de la infraestructura que es más importante, que tiene mayor valor. Ahora bien, el tema es que hay valores de infraestructura vida útil de infraestructura que son muy, muy altos. Por ejemplo, una máquina que sea una herramienta que tenga 10 años o 15 años, y es un periodo muy largo, y vamos a tener justamente esos problemas de inseguridad por la incertidumbre de tener un horizonte tan lejano. Entonces, en esos casos, normalmente el horizonte se acerca, o sea, se acorta el periodo, ¿sí? Y en el momento de que termina esa planificación, más allá de que la vida útil de ese bien no se haya cumplido, se le considera el valor residual activo en el momento que se termina la planificación. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos evaluación de inversión, que ahí es donde justamente evaluamos proyectos de inversión y consideramos un poco más en detalle el tema del periodo del horizonte.
Otros conceptos importantes, creo que ya lo quedó claro la otra vez con Gastón, y ustedes lo tenían bastante claro porque lo hablamos varias veces, cuando hablamos de cuenta capital y hablamos de medidas de resultado, es el tema de corto y largo plazo, que no son sinónimos de tiempo, sino que tienen que ver un poco con lo que hablábamos recién, el tema de modificación o no de la infraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de que no hay modificación de infraestructura, y normalmente son en establecimientos que son monoactivos, ¿sí? O que hacen una actividad sola permanentemente, que son, ahora vamos a ver, según la forma en que son los planes, son planes que son permanentes, ¿sí? En esos casos no hay variación de infraestructura, por lo tanto se considera como corto plazo. En el largo plazo hay modificación de infraestructura, normalmente se da en casos donde los planes van cambiando. O sea, son planes transitorios que ahora los vamos a ver. Justamente. Ahí vemos el tema de los planes estáticos o dinámicos. Los planes estáticos o permanentes son aquellos que uno parte de una situación y vuelve a la misma situación. O sea, muchas veces hay campos que tienen limitaciones, que lo único que permiten es hacer una actividad, y es esa actividad la única que se puede hacer. Por lo tanto, uno, al comenzar el segundo periodo, está en la misma situación que cuando arrancó el periodo anterior, ¿sí? Es circular. Eso es un plan permanente o estático. El plan transicional o dinámico es cuando nosotros partimos de una situación y llegamos a una situación totalmente diferente, ¿sí? Esos son planes normalmente de mayor tiempo, ¿sí? Multiperiódicos, o sea que tenemos más de un periodo de producción. Así que tenemos esos dos tipos de planes. En el caso de ustedes, en los campos que están trabajando, la idea es que ustedes ejecuten, o por lo menos hagan un plan dinámico, un plan transicional, no un plan permanente, ¿sí? Después están los planes globales o parciales. Los planes globales son aquellos que tienen que ver con la integración de la empresa, o sea, tiene en cuenta todas las actividades en forma integral, ¿sí? Y uno hace la planificación de todas las actividades en forma integral. Distintos son los parciales, donde uno lo que hace es la planificación de subsistemas, identifica subsistemas y hace la planificación de los distintos subsistemas, pudiendo no tocar el resto, o en el caso de que tenemos una monoactividad, ¿sí? En ese caso el plan parcial va a ser igual al global, porque tenemos en cuenta esa actividad nada más. Es la única. Muy bien. Llegamos a las etapas de planeamiento. La etapa de planeamiento son las distintas partes que hay que, bueno, etapas, ¿sí? Que hay que hacer para complementar el planeamiento. Primero empezamos con lo que es la formulación del objetivo, después elección del método, qué método vamos a utilizar para llevar a cabo el planeamiento. Vamos a formular el modelo de empresa, determinando los recursos disponibles, qué limitantes tienen. Todo esto es lo que van a hacer ustedes en el campo, en el trabajo. Van a determinar las actividades posibles y los resultados que obtengan de ellas. Y por último van a analizar a ver si qué plan es el que resulta más aplicable o con el que se van a quedar. Y por último van a poder hacer, o es recomendable hacer un análisis de sensibilidad, o sea, hacer alguna variación en el valor de algún insumo o del valor de algún producto que no dependa de nosotros, y ver qué estabilidad tiene ese plan. Vamos al primer objetivo, la primera parte o la primera etapa, que es la formulación de objetivo. Que el objetivo depende de si nosotros por un lado queremos maximizar los beneficios, ¿sí? Que normalmente en este caso son casi siempre excluyentes. Podemos llegar a tener como objetivo una maximización del margen bruto o una minimización del trabajo. Digamos, mantener el margen bruto pero tratar de tener menos trabajo. O sea que eso depende de cada establecimiento. Normalmente, la mayoría por lo menos de los intensivos también, la mayoría busca justamente la maximización del margen bruto.
Otros objetivos pueden ser también, qué sé yo, disminuir el riesgo de la empresa, haciendo una mayor diversificación, por ahí sacrificando un parte del margen bruto, o qué sé yo, mantener fuentes de trabajo, ¿sí? La idea es que, bueno, que trabaje, mantener la misma cantidad de gente o tomar gente y relegar el tema del margen bruto, de la maximización del margen bruto, ¿sí? La segunda etapa es la elección del método. Acá hay distintos métodos, algunos vamos a ver, la mayoría los vamos a ver en las clases que vienen, las sucesivas clases que vengan. Por un lado tenemos los métodos de presupuestos y simulación, que son métodos justamente de simulación. Lo que se hace se trata de hacer aproximaciones sucesivas, ¿sí?, para lograr mejoras en el plano obtenido y complementar objetivos propuestos. O sea, se van simulando distintas propuestas o calculando, ¿sí?, calculando estimaciones de costos, de ingresos, y ver cuál es la que mejor da con el objetivo que se estipuló. Y en segundo término están los métodos de programación lineal, que lo que hacen es optimizar resultados, o sea, de acuerdo a los resultados de cada actividad, ¿sí?, hacen la combinación justa como para tener el óptimo resultado, el mayor resultado. Esto se hace obviamente por medio de computación, de computadoras, no software. En el caso anterior, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle y vamos a ver que algunos también necesitan de computadora. En el caso del método de presupuestos, tenemos básicamente dos tipos de presupuestos: presupuestos parciales y presupuestos totales. Nosotros vamos a ver en clase este año. Por un lado, los presupuestos parciales lo que hacen es hacer un presupuesto de una parte de la empresa, ya sea una actividad o una parte de una actividad de una empresa, ¿sí? Normalmente siempre se hacen presupuestos parciales en cualquier planificación. Y después hay algunos presupuestos parciales especiales que son ya que consideran evaluaciones de inversiones, lo que yo les comentaba hoy. Cuando veamos el tema de evaluación de inversiones, es justamente un presupuesto parcial que se hace de acuerdo a la inversión que se haga en un sector de la empresa. Por eso es parcial, no es integral de toda la empresa. Distintos son los presupuestos globales o totales, que consideran la combinación de todas las actividades y se hace un presupuesto total, ¿sí? Tiene una visión integral este método. Después están las simulaciones. Las simulaciones son modelos matemáticos complejos que lo que hacen es tratan de representar a la empresa y tratan de, con distintos planes previamente elaborados, hacen variaciones de acuerdo a algún cambio en el insumo o algún cambio en alguna tecnología. Entonces tenemos distintos planes y lo que se trata es justamente simular cuál es el que da mejores resultados. Hay simulaciones que arrojan un resultado solo y hay simulaciones que arrojan varios resultados. Las simulaciones que arrojan un solo resultado nosotros ponemos determinada cantidad de datos y arroja un resultado puntual, ¿sí? Eso se llaman determinísticos. Las simulaciones estocásticas son aquellas que arrojan distintos resultados. ¿Por qué? Porque tienen alguna variable aleatoria, una variable que va variando al azar. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, una variación, supónganse cuando quiero hacer, no sé, una simulación de un planteo de invernada, ¿sí?, con suplementación. Y bueno, yo lo que puedo hacer es que el alimento, el maíz, por ejemplo, que se utiliza para la terminación de los novillos, puedo hacer que el valor de ese maíz sea aleatorio. Entonces, de acuerdo a una serie histórica de valores de maíz con el que se cuente, se puede ir variando aleatoriamente ese precio de maíz y simular cómo son esos resultados, ¿sí? Entonces se cambia una variable aleatoria. Otra puede ser el precio en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, el precio de la carne. Uno puede tener distintos ingresos, va a tener distintos ingresos, por lo tanto va a arrojar distintos resultados. Entonces, en el tiempo, uno puede hacer un montón de simulaciones y ver cuál es la de mayor riesgo o menor riesgo. Puede ser que al término de 1000 simulaciones, puede decir, bueno, un 20% de esas simulaciones me dieron resultados negativos en las medidas de resultados, ¿sí? Por ejemplo, en la rentabilidad o en el margen bruto.
Entonces yo sé que esa variable o ese plan tiene un riesgo del 20% que me puede dar negativo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Estoy aleatoriamente tomando una variable que normalmente yo no puedo manejar, que puede ser el precio de un insumo o el precio del producto. Entonces veo con cuál plan me puedo quedar por menor riesgo o por mayores resultados, puede ser también, ¿no? ¿Está claro lo del tema de simulación? Hay software que se utilizan en este caso, ¿sí? Software específico, que hacen muy buenos trabajos. Se utiliza mucho el Excel para hacer este tipo de simulaciones. Después está el método de planificación lineal, que nosotros lo vamos a ver en clase también, igual que los presupuestos, ¿sí? Que ya es un método también, es un método de optimización, o sea, nos va a dar un resultado óptimo, ¿sí? La mejor combinación posible después de haber hecho una matriz que tiene en cuenta las actividades y tiene en cuenta los recursos y limitaciones de cada actividad. Entonces va a poner toda esa información y va a hacer la combinación, la mejor combinación de acuerdo al objetivo que nosotros le digamos. Supónganse, si nosotros queremos el objetivo del máximo margen bruto, y bueno, me dará la combinación perfecta entre las distintas alternativas, de acuerdo a restricciones que yo le haya puesto, de acuerdo a limitaciones que yo le haya puesto, le haya dicho al programa, y me da un resultado óptimo. Después yo veré si lo modifico o no lo modifico, pero en este caso, este tipo de método es el que vamos a utilizar en el trabajo. Ustedes van a utilizar una herramienta de programación lineal que se llama Solver, que es del Excel, donde vamos a poder resolver cuál es la óptima combinación. Muy bien. Entonces, bueno, acá un poco lo que dije, este método lleva invariablemente a una solución óptima. Bien, las anteriores no, las anteriores tengo un rango o distintos resultados. Todos estos métodos de planeamiento, ¿sí? Tanto los de presupuesto como los de simulaciones, como la planificación lineal, tienen en cuenta o tienen que tener en cuenta, y lo más veraz posible, los supuestos para poder ejecutarse, ¿sí? Yo tengo que estipular bien los supuestos son las condiciones, los datos que voy a ingresar, tienen que ser lo más coherente y lo más veraces posibles para que los resultados sean lo más veraces posibles, ¿sí? Tanto precios como cantidades, como condiciones de recursos, todos estos son llamados supuestos, que es lo que, digamos, alimenta la posibilidad de hacer este tipo de métodos. Eso para todos. Bien, el tercer paso es la formulación del modelo de la empresa, y acá es donde nosotros vamos a tratar de representar simplificadamente la realidad, ¿sí? Tratar de contener elementos relevantes como son la determinación de los recursos, con qué recursos dispongo, ¿sí? Con qué recursos se dispone, y cuáles son aquellos recursos limitantes, ¿sí? Yo tengo un recurso suelo que es limitante porque el campo es un 6WS, y bueno, esto lo voy a tener en cuenta, lo tengo que poner para poder formular el modelo, ¿sí? Y además está el tema de la formulación de las alternativas. ¿Qué alternativas de producción tengo? ¿Cuáles son las actividades posibles? Y el resultado que me arrojan, ¿sí? Las actividades posibles van a ser aquellas que tiene ventajas competitivas, o sea, primero que se pueden hacer, ¿sí? Que se pueden hacer legalmente o se puede hacer por cuestiones climáticas o edáficas o condiciones de mercado, ¿sí? Y además que sean competitivas, o sea, que arrojen un resultado económico factible, ¿no? Entonces, todo eso hace que yo pueda elegir distintas alternativas, pueda contar con distintas alternativas y después ponerlas en el plan. La elección de cada producto, cuál va a ser el producto, va a ser el qué de la planificación, aquel qué que hablaba Gastón en la clase pasada, ¿se acuerdan? La determinación del qué, del cuánto y del cómo, en la etapa de planificación del planeamiento, ¿sí? Y la otra etapa, ¿cuál era? Cham. Esta corresponde a la etapa de la planificación. ¿Y la otra etapa cuál era? En el planeamiento.
¿La de aplicación? Programación. Programación, exactamente. ¿Y, Bueno. ¿Y qué pregunta respondía la programación? ¿Dónde, cuánto y cuándo y quién? Exactamente. Nosotros, ustedes mejor dicho, en el trabajo en el trabajo de campo, ¿van a ser las dos partes, digamos? ¿Todo el planeamiento van a ser? No, la etapa de programación no. Exactamente. Nosotros no vamos a decir, llegado el caso, que Juan Pérez tiene que ir al lote 5, ¿sí?, para hacer una avena. No, no vamos a determinar quién y el 2 de febrero. No, no vamos a determinar ni el quién, ni el cuándo, ni el dónde, ¿sí? La programación la vamos a dejar, en el trabajo la vamos a dejar afuera, justamente por una cuestión de que no hace, digamos, eso en el caso de que ustedes cuando sean profesionales tengan que hacer un planeamiento, seguramente lo van a considerar, pero en este caso no, porque no estamos llegando tan al detalle, ¿sí? Nosotros vamos a terminar con la planificación, vamos a resolver estas 3 preguntas: qué producto vamos a hacer o qué alternativa, ¿sí?, qué nivel de producción o cuánto de esa alternativa, ¿sí?, y qué nivel de intensidad o de qué forma se va a llevar a cabo. Entonces tenemos el qué, ¿sí?, un poco lo que hablábamos recién, y algo comentó Gastón también la clase pasada, que vamos a seleccionar la actividad y vamos a tener en cuenta distintas cosas. Una, por ejemplo, la competitividad de actividades, ¿sí? O sea, vamos a tratar de que las actividades que contemplemos no ocupen el mismo lugar, en el mismo tiempo, ¿sí?, que no sean competitivas. Si yo voy a hacer soja de primera, no puedo hacer maíz de primera en el mismo lugar. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. O considerar también el tema de aquellas actividades que son complementarias, o sea, que no compiten entre sí y que se puedan hacer las dos tranquilamente. Ahí está el ejemplo de la apicultura con el girasol, ¿sí? Y actividades suplementarias, lo típico, una soja de segunda detrás de un trigo. También vamos a considerar el hecho de que si nosotros queremos una empresa cuyo objetivo o cuya política es la diversificación o la especialización, ¿sí?, de acuerdo a lo que la actividad que querramos seleccionar, ¿sí? Y además, también, cuando hacemos la planificación, no tenemos que dejar de considerar aquellas actividades que se están haciendo en la actualidad. O sea, no dejamos de lado lo que se está haciendo y hacemos otra cosa totalmente diferente. No, hay que considerar lo que se está haciendo, porque por ahí, o bien se puede seguir haciendo, ¿sí?, o se puede mejorar lo que se está haciendo, ¿sí? Se la puede mejorar, o se puede disminuir la cantidad de hectáreas, o se puede aumentar la cantidad de hectáreas, o directamente sustituirla. Entonces, eso es la respuesta del qué en la planificación. En cuanto al cuánto, vemos básicamente 2 problemas. Una es el tema de resolver la ley de rendimientos decrecientes, y otro es la economía de escala, La ley de rendimientos decrecientes, ustedes la han visto también en economía, ¿sí?, que nos va a decir cuánto agregar de unidades sucesivas de un insumo hasta que el incremento empiece a ser igual o menor que el incremento de los ingresos. Y por otro lado, están las economías de escala, que muy bien lo explicó Joaquín, ¿sí?, estuvo hablando bastante con el tema ¿sí?, que nos va a indicar la cantidad de volumen de producción tal que significa que los costos mínimos, que no signifiquen, digamos, una disminución en un aumento en los costos mínimos, ¿sí? Por otro lado, tenemos el cómo, que el cómo es ver la intensidad o la forma en que vamos a llevar a cabo la actividad. El método de trabajo, la tecnología, cómo la vamos a organizar, ¿sí?, el tratar de ver la utilización o la combinación de los distintos recursos. Ese es el cómo. Ahora bien, estas 3 preguntas tienen mayor énfasis o mayor peso de acuerdo si las actividades son poliactivas o son monoactivas. Cuando son poliactivas, ¿sí?, el mayor énfasis está en el qué hacer y cuánto hacer. Ahora, en el caso de que son empresas monoactivas, o sea que solamente hacen una actividad por una cuestión, normalmente es de limitaciones climáticas o ambientales, ahí normalmente lo que tiene mayor énfasis es justamente el cómo se va a hacer, porque no tenemos mucho margen o flexibilidad para poder elegir alguna otra alternativa.
Muy bien, una vez que hicimos todo esto, se hace un análisis y seleccionan los planes, se ve con el modelo desarrollado, se ve a ver cuál es el plan óptimo y el resultado global. Y se comparan los distintos planes alternativos entre sí. Y se puede hacer un análisis de sensibilidad haciendo variar el valor del precio de algún insumo o el valor de algún producto y ver realmente si se mantiene estable el plan o no, o cuál es el plan que mejor resiste a esa variación. Bárbaro. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, por ahora no. No, por ahora no, Cristian. Bueno, en esta última slide, la idea es que justamente ustedes, esto describe bien el trabajo que ustedes van a hacer en el campo, paso por paso. Es justamente la planificación que van a hacer, es esta síntesis. Por un lado, ustedes están haciendo en este momento una recopilación de información, ¿sí? A nivel tanto regional como de la empresa. Eso es justamente la primera entrega que termina en teoría la semana que viene. Entonces hacen un relevamiento de toda la información, tanto climática, económica, de accesos, un montón de información relevante que me va a servir para la planificación. El segundo paso va a ser hacer un análisis, que es lo que van a hacer en la segunda entrega. Un análisis de tipo tanto de indicadores físicos como indicadores económicos. Eso es lo que en teoría empezaría en la próxima semana. Es tratar de sacar o calcular las medidas de resultado. Primero los indicadores físicos, o sea, medidas de eficiencia física, ¿sí? No sé, rinde por hectárea, litro por mes, carga animal, indicadores físicos que me den una pauta del manejo técnico y resultados económicos del establecimiento en ese momento, ¿sí? Después se va a hacer un diagnóstico, que esa va a ser una etapa bueno, nosotros tenemos un montón de información, ¿sí? Vamos a ver que hay, vamos a explicarle distintas herramientas para poder hacer un diagnóstico de situación, o sea, ver en qué lugar está parado el establecimiento, desde dónde se parte, ¿sí? ¿Qué condición está? Por eso está ahí la figura de un médico. Uno cuando va al médico, uno le dice los síntomas, y el médico ¿qué hace? Hace un diagnóstico. Bueno, nosotros vamos a darle un montón de síntomas, que va a ser toda esta recopilación y el análisis que ustedes hicieron del establecimiento, y en base a eso vamos a hacer un diagnóstico utilizando dos herramientas que ya las vamos a ver. Una es el árbol de decisiones, el árbol de problemas, y otro es la matriz FODA. Y cuarto va a ser justamente el planeamiento. En el planeamiento, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, definir la planificación, o sea, el qué, cuánto y cómo, o sea, elaborar qué alternativas vamos a evaluarlas, vamos a seleccionarlas, ¿sí? Y determinar a ver cuál va a ser la integración o la estructura de la empresa según sea el plan, ¿sí? Y por otro lado vamos a definir también no vamos a definir la programación, que sería el último paso de planeamiento, que nosotros en este caso ustedes no lo van a hacer, pero en un planeamiento total o completo también habría que considerar lo que sería el cuándo, dónde y quién. Todo esto, recuerden que todo este planeamiento es solo una etapa del proceso de la toma de decisiones, como bien explicó Gastón la clase pasada, es una parte de la toma de decisiones, ¿sí? En la empresa, en la administración de la empresa. Así que esa sería, lo pongo acá, ese sería un poco el resumen de todo el trabajo que están haciendo ustedes en el campo de todo el año. Nosotros vamos a terminar justamente con la parte de planificación. Por eso, esta asignatura se llama Planificación del Sistema Agropecuario y ya no se llama Planeamiento del Sistema Agropecuario. ¿Alguna duda, pregunta? Escucho. Hablé solo, ni una duda, pregunta, no sé. O lo está tapando el agua, acá está por llover en cualquier momento, está todo, parece de noche. Profe, pregunta. Pregunte. ¿Por qué no se lleva la parte de la programación? Y porque nosotros no vamos a por ejemplo, en el campo, ustedes no van a
diagramar, o mejor dicho, programar cada persona qué va a hacer en determinado momento. ¿Sí? Ese nivel de detalle no tiene sentido hacerlo porque, primero porque hay veces que no contamos por ahí con la posibilidad de tener tanta información como para saber que Menganito hace tal cosa, Sutanito hace tal otra. ¿Sí? O sea que no tiene mucho sentido. Cuando a ustedes les toque, si les toca en su etapa profesional, en su trabajo profesional, llegar a tener que hacer esto por ahí para hacer una un planeamiento, para entregar, para, qué sé yo, para pedir responder un informe que le pide el banco porque el productor necesita un crédito para hacer determinada evaluación de inversión, y posiblemente sí usted tiene que llegar a la programación. Pero en este caso no tiene mucho sentido. Además, las empresas son muy diversas, por lo cual la forma de responder esa parte es muy particular y no tendría sentido. Primero que excede al tiempo que tenemos en la cursada. Y después hay otros conocimientos que no tenemos tiempo de tratar en la materia, que tienen que ver más profundamente con lo que es administración de empresas, temas financieros, y bueno, hay muchas formas de responder esas 3 preguntas dependiendo de cada empresa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que me haya quedado, Gastón? No sé si quería agregar algo más vos. No, recordar que si bien nosotros lo vemos como algo medio lineal, porque lo estamos tratando en un ámbito educativo, generalmente en la realidad, mientras que ustedes están planificando, pónganse el año que entra, ustedes ya están ejecutando un planeamiento previo y a la vez tienen datos de un planeamiento que ya se ejecutó y se completó, por lo cual uno maneja constantemente el planeamiento del futuro con la ejecución del presente y el control del pasado, Claro, para esto poder mejorar. es simultáneo, eso. Claro, es simultáneo, y obviamente la planificación como tal se puede delegar y la puede hacer cualquiera, pero las decisiones las tiene que tomar, tiene la responsabilidad de llevar adelante esa decisión. Y esa Por lo cual ustedes y nosotros, como ingenieros, siempre tenemos que volcar en el planeamiento toda información con su respectiva fuente, de dónde vino, por qué usamos ese dato, tratando de no volcar opiniones personales, que a veces pueden coincidir con la información que uno vuelca, pero es una forma de cubrirse uno, de decir, bueno, estos rindes son en relación a los últimos 5 años de lo cosechado en el campo, estos precios son tomados de este lado, porque es una forma de resguardar nuestro trabajo y también hacer explícitos el marco de trabajo y de dónde se toma la información para recomendar lo que uno va a recomendar. Y además eso va enriqueciendo el constante planeamiento que va haciendo, ¿no? Porque uno va teniendo una base de datos cada vez más rica y hace que justamente ese futuro incierto que tanto hablé hoy, tratar de que sea lo menos incierto posible, ¿no? Tratar de ajustar un poco más. Totalmente. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que acotar, opinión o alguna duda? ¿Les queda claro entonces la estructura que, digamos, en estas 2 clases que dimos sobre introducción al planeamiento, es un poco, les estamos resumiendo lo que va a ser el trabajo de ustedes, en la cursada, ¿sí? Justamente, acá está bien detallado qué es lo que vamos a ir haciendo. Están en recopilación, después el análisis, después el diagnóstico y por último
el planeamiento, la planificación en nuestro caso. Pero está, digamos, no sé si les cierra ahora la idea de lo que están haciendo. Porque por ahí ustedes están recabando información porque Cristian dijo que las pautas, qué sé yo, que Gastón, y no tienen idea hacia dónde vamos. ¿Tienen ahora idea hacia dónde vamos? ¿O están todavía perdidos? Digamos, lo que vimos hasta ahora es la estructura donde ustedes van a colgar Exacto. todo lo que vamos a hacer en el año. Y Exacto. además es una estructura que se puede replicar para cualquier tipo de decisión y de planeamiento, ¿no? Si bien nosotros vemos cuestiones que son exclusivamente de la agronomía, pero después es una forma de pensamiento que ustedes pueden aplicar a cualquier cosa que emprendan. Exacto. Eso es muy importante porque, digamos, esto no es exclusivo de un planeamiento agropecuario. Ustedes cuando vean, por ejemplo, cuando veamos diagnóstico, veamos herramientas de diagnóstico, y van a ver que hay herramientas de diagnóstico que les sirven por ahí para, no le digo para la vida, pero para tomar decisiones en su vida cotidiana, si se quiere, o cuando hagan cualquier empresa fuera de lo que tenga que ver con lo agropecuario, ¿sí? Son cosas Claro. que se pueden utilizar en cualquier ámbito, cualquier entorno. Después, para otros ámbitos industriales o comerciales, va a haber que profundizar en alguna u otra cuestión que hace a esa cuestión particular. Por ejemplo, Claro. nosotros en agricultura o en agronomía en general, y en la mayoría de las producciones, no entramos en la cuestión del precio de mercado porque no hay forma de incidir y el productor no pone su precio. Pero si estamos en otro tipo de mercados o en otro tipo de productos, el productor es el que decide qué nivel de precio tiene su mercadería. ¿Se acuerdan que en algunos momentos dijimos que la producción agraria es tomadora de precios? Joaquín lo dijo, lo vamos a ver cuando veamos comercialización. Por lo cual, ahí hay todo un mundo nuevo que ustedes van a tener que prepararse y estudiar y leer y conocer, porque tal vez le toque alguna producción agraria que sí, o agropecuaria que sí pueda definir cuál es el precio. Un productor, por ejemplo, mediano, o un grupo de productores que lleguen al consumidor final con un producto, bueno, ahí sí, ustedes tienen que entrar en la cuestión de precio y poder saber, primero, cuál es su evaluación, su función de costos, y después de averiguar cuáles son los precios de mercado para ver en qué segmento o cómo ustedes construyen ese precio. Pero nosotros hoy, la mayoría somos precios aceptantes, por eso tomamos los precios de la revista o de Mercado Futuro. Pero en otro tipo de producción ustedes pueden decidir, esto vale 28 en el mercado, bueno, yo lo salgo a ofrecer 28,50 porque tiene tal mejora, o 27,90 y pongo un... ¿Se entiende? Hay muchas particularidades que ustedes después con la experiencia y el trabajo van a ir adquiriendo otros conocimientos que van a ir sumando a esto que estamos viendo durante este año. Sí, digamos, las variaciones son económicas, las variaciones son biológicas, climáticas, digamos, esto es muy diferente a una industria, ¿no? Entonces, de acuerdo, por eso nosotros ese tipo de evaluación de recursos lo estamos haciendo, justamente ustedes están haciendo toda la parte de condiciones edáficas o datos climáticos, entonces justamente porque en este tipo de empresas es justamente muy importante, ¿no? Más allá además de lo económico que hablaba Gastón, el tema de los precios dependientes, ¿no? Bueno, si no hay nada más que agregar, yo les diría, si quieren, son 12:11. Si quieren hacemos los 15 minutos, lo hacemos ahora y después ya hacemos un taller hasta el final, hasta donde quieran. Límite de 3 de la tarde, pero bueno, si están de acuerdo, hacemos eso. Buenísimo. Bárbaro. Dale, Cristian, perfecto. Bueno, entonces, 1:30 nos juntamos para el taller. Buenísimo. Bueno. Bueno.